Buen día, jóvenes. Les mencioné la clase anterior que esta sesión la íbamos a dedicar a los métodos de integración, pero voy a hacer un pequeño cambio. Vamos a retomar lo que vimos antes y en la solución de esa integral vamos a ocupar un método de integración, ¿ya?, que va a ser beneficioso para ustedes. Va a ser beneficioso. Creo que es más productivo hacer ese tipo de ejercicios que tomar ejercicios de fracciones parciales, ver en cada uno de los casos, después integración por partes. Prefiero tomar ejercicios de área, volumen, donde para resolver esa integral, necesitamos ocupar algún método de integración. ¿Ya? Así que vamos a ver, me decidí por eso. ¿Ya? Siempre pensando en que entregar contenido que les sea beneficioso para que ustedes aborden la prueba el próximo jueves. Siempre trabajando aquí con el Larson volumen 1, que es la página 536, el ejercicio 65, dice ejercicio, entonces, sí. Tiene varias aquí, presenta la función, la región, y ahí calcular el área, después calcular el volumen, girándolo en torno a un eje, después girándolo en torno a otro eje para aplicar los métodos distintos. Dada la región acotada por las gráficas igual logaritmo natural de x igual 0, que es el eje x, y x igual e. Hallar letra A, el área de la región. Letra B, volumen del sólido que genera esa región al girar en torno del eje de las X. Y letra C, al girar en torno del eje de las Y. Y hay otra pregunta más de otro tema que no lo vimos. Entonces aquí tenemos la región que ya la hemos trabajado, volumen en torno al eje X, en torno al eje Y, y de acuerdo con el eje que digamos, ahí podemos utilizar los dos métodos. Así lo vamos a hacer. Ahora a lo mejor ustedes siempre están preguntando, pero profesor, esto ya lo trabajamos en la clase anterior. Sí, lo trabajamos, pero la diferencia está en que las integrales eran inmediatas, eran todos polinomios, y aquí ya no. Entonces aquí necesitamos resolver algún método, utilizar algún método. ¿Ya? Entonces, y aquí
con eso, entonces, abordamos lo que nos falta para trabajar en ejercicio, que son los métodos de integración. Veamos la solución. Tenemos la función logaritmo y x igual a e. Ahí tenemos, y el eje X. Ahí tenemos nuestra región. Vamos a aumentar. Ahí tenemos el 1 y aquí el E y el área. El rectángulo genérico perpendicular al eje en este caso, el eje X. La altura es el I mayor, que es la función logaritmo, menos el I menor, que es C. Y ahí nos queda el logaritmo. Y el área, voy a borrar para que tener más espacio. Entonces, el área de la forma genérica es la integral de A a B de h de x por dx. No olvidar que ese h representa la altura del rectángulo genérico, ahí en esa región, que es la que yo tengo acá. Donde A la escribo logaritmo de x, donde el A es 1 y el B es el E, número E. Sabemos por la función logaritmo, porque aquí logaritmo de la unidad es 0. Teniendo lo anterior, nos va a quedar que el área es la integral del 1 al e, logaritmo natural de x de x. Y para resolver esa integral, ahí tenemos que calcular un método de integración, que es integración por partes. Y aquí vamos a llamar u a logaritmo de x y de b es el de x. Tomamos la diferencial y aquí integramos. Y aplicamos la formulita. Aplicamos la fórmula de 1 a e, logaritmo x de x, u por b, x logaritmo de x del 1 al e, menos la integral de b de u, que aquí se simplifica, me queda dx, de 1 a e, el área, la integral de 1 a e, logaritmo x de x logaritmo de x, del 1 al e menos x, del 1 al e. Y ahí evaluamos. Al evaluar vamos a tener e logaritmo de e menos 1 logaritmo de 1 menos e más menos 1. Logaritmo de la
y la base vale 1, me queda e, esto vale 0, menos e, menos con menos más, y ahí simplificamos, y ahí resulta el 1. Ahora tiene sentido lo que yo quiero hacer. Quiero tomar situaciones de área-volumen donde se genere una cosa de este tipo y la alternativa es aplicar métodos de integración. La parte del ejercicio B, la parte B. Vamos a usar este método que es el rectángulo genérico perpendicular al eje de rotación. Aquí la fórmula es, para este caso, el volumen nos va a quedar en función de x. Bueno, después vamos a evaluar. Pero en función de x, la integral desde a hasta b, faltó el pi ahí, por el h de x al cuadrado por dx. ¿Qué cosa es el h de x? Es la altura del rectángulo genérico. La altura del rectángulo genérico. Ya sabemos que eso es logaritmo de x, donde el a es el 0, el b, el a es el 1 y el b es el e. Ahí. También se puede poner el rectángulo genérico paralelo al eje de rotación. Paralelo al eje de rotación. Eso depende de la decisión de uno. Pero ya lo hice de esta manera. Entonces, volumen, pi, la integral del 1 al e de la función logaritmo de x al cuadrado por dx. Ahí tenemos. Nuevamente usamos integración por parte. Llamamos u a logaritmo de x al cuadrado. Y de d es el dx. Aquí tomamos la diferencial, 2 veces el logaritmo de x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, por dx. Y aquí integramos, es el x. Volumen, pi, la integral del 1 al e, logaritmo de x al cuadrado por dx. X, logaritmo de x al cuadrado del 1 al e. Menos ese producto. 2 veces la integral del 1 al e de logaritmo de x. Y aquí aparece la integral que trabajamos antes. Para la integral del logaritmo x de x, hacemos nuevamente logaritmo de x, de b de x.
du 1 sobre x por dx. El b, que es el x. La integral del logaritmo x de x es x logaritmo de x menos la integral de dx. Y eso es x logaritmo de x menos x. Volumen pi, la integral del 1 al e, logaritmo de x al cuadrado de x, x logaritmo de x del 1 al e, eso al cuadrado, menos 2 veces x logaritmo de x del 1 al e menos x del 1 al e. Ahora evaluamos. Pi acá, e logaritmo de e al cuadrado menos el 1 logaritmo de 1 al cuadrado, menos 2 veces e logaritmo de e menos 1 logaritmo de 1 y menos e menos 1. Volumen pi, aquí me va a quedar e, aquí va a quedar menos el 0, menos 2 veces, esto es e, es menos el 0, y allí, y menos el e más el 1. Volumen pi e menos 2 e menos e menos 1. Aquí hay visualizo que hay, no, está correcto. Estaba aquí. Voy a tener que revisar algún signo por ahí que me da la impresión que hay algún error ahí. Menos 2. Entonces eso es negativo, el volumen no podría ser negativo. El número, ¿dónde está la calculadora por ahí? ¿Dónde está la calculadora? Aquí está. Está bien. Me está asustando el número. Está bien. Había dudado del número E, del valor. Pero esto es 271 menos el 2, queda positivo entonces. Está correcto. Ahí, perfecto. ¿Cómo hubiera quedado la integral si usamos el rectángulo paralelo al eje de rotación? Aquí es perpendicular. Estamos siempre en la parte B. Siempre en la parte B. Rectángulo paralelo.
siempre en el ejercicio B. Paralelo. Esto es x igual e, y eso es igual logaritmo de x. Si yo despejo el x, me queda e elevado a i. Ya, e elevado a i. Este vale, eso vale 1. Vale 1. Porque el x es e. Vale. Entonces, el volumen es a lo largo del eje y. Pi, la integral del 0 al 1. ¿No? Del 0 al 1. Y aquí en la formulita, la escribo la fórmula primero y la explico. Aquí la fórmula que la voy a ocupar en el ejercicio, en la parte C. La fórmula es volumen 2pi, como es a lo largo del eje Y, del C al D, de un H de I por D de I y por DI. ¿Qué es lo que es el H de I? El H siempre va a ser la altura del rectángulo genérico, en este caso como es horizontal, esa es la distancia. El X mayor menos el X menor. Y D es distancia. Distancia. Desde el I genérico al eje de rotación. ¿Ya? Entonces aquí vamos a representar esos elementos. Voy a aumentar un poquito la gráfica. Entonces aquí paralelo al eje de rotación. Aquí tenemos el eje de rotación. Ese es el H. Ese es el H. Y aquí tenemos el D. Y ahí hay un I genérico. Un I genérico que se mueve de 0 al 1. HDI entonces. Este que dijimos que es X igual a E, y este que es X elevado a I. Entonces, esa distancia. El X mayor que es E y menos el otro X que es E elevado a I. Y D de I, distancia del I genérico al I en este caso del eje de rotación, que es I igual a 0. Entonces queda I menos 0, que es el I. Y ahí escribimos la formulita. 2pi, la integral del 0 al 1 de E menos E elevado a I por I y por DI. ¿Ya? Y por DI. Y se ve más simple que por el otro lado. Por el otro lado tuvimos que hacer las dos integrales. Si lo hacemos, el desarrollo tiene que coincidir los resultados. Veamos la letra C. La letra C. La letra C, tenemos nuestra región, ¿ya? Y el rectángulo genérico es el eje de las I. Y paralelo, vamos a poner paralelo al eje de rotación. Paralelo. Necesitamos el H de X, el H de X, que es la altura, y el D de X, que es la distancia. Desde este X genérico, desde ese X genérico a este X que vale 0. Y este es un I, que es la función logaritmo
función logaritmo menos este y que vale 0. En la distancia, este es mayor que ese, el x menos el 0, y queda x. Y allí planteamos 2pi, la integral a lo largo del eje x, que este vale 1 y ese vale e, de 1 a e, x, logaritmo de x menos x. Entonces, aquí expliquemos que estamos usando integración por partes. Varias situaciones se presentan integración por partes. Una de ellas, si tenemos un polinomio con otra función, siempre conviene llamarle al polinomio el u, porque así uno lo deriva, lo baja de grado, salvo cuando aparezca la función logaritmo o la función arcotangente. Ahí es todo lo contrario. Aquí tenemos la función logaritmo, entonces el u es logaritmo y el de b es x de x. X de x. Esa es una alternativa. ¿Qué otras alternativas no? ¿Qué otras situaciones se presentan aquí en integración por partes? Si tenemos combinación de exponencial con trigonométrica, seno, coseno, allí da lo mismo a cuál llamarle u. Y en ese tipo de integrales, aquí se genera según la fórmula otra integral, y esa otra integral tiene las mismas características, que es la función coseno o seno con la exponencial. Y aquí, si aquí le llamamos a la trigonométrica el u, aquí también tenemos que llamar a la trigonométrica, ¿ya? Y aplicamos el método, y la otra integral es la que se está pidiendo. Entonces ahí es como una ecuación, la agrupamos y la despejamos. Estas son las distintas alternativas que pueden ocurrir. Pero aquí estamos trabajando en la logaritmo. Esto lo derivamos 1 sobre x por dx, y aquí integramos x cuadrado sobre 2. Volumen 2pi, la integral del 1 al e, x logaritmo de x, igual x cuadrado sobre 2, logaritmo de x del 1 al e, menos un medio x de x, ¿cierto? Porque se simplifica. Del 1 al e. Volumen 2pi, paréntesis, x cuadrado sobre 2, logaritmo de x del 1 al e, menos un cuarto de x cuadrado del 1 al e. Y veamos qué nos resulta. Aquí va a quedar e al cuadrado sobre 2 menos paréntesis 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto. Bueno, ahí habría que agrupar ahí. Límite superior menos límite inferior. Aquí el límite inferior es 0, porque tenemos logaritmo de 1. Ya. Usando, para esa situación, usando rectángulo perpendicular al eje de rotación.
El eje de rotación es el eje de la Y. No forma parte del contorno. Siempre perpendicular. Siempre perpendicular. Entonces, aquí, como es perpendicular y no, el eje de rotación no forma parte del contorno, el volumen es una diferencia de volumen. Volumen mayor menos el volumen menor. ¿Por qué una diferencia del volumen? Porque aquí tenemos ese volumen, y si le restamos ese, es el que nos pide. Digámoslo como A. Entonces, si hay un volumen mayor, va a haber un H mayor y va a haber un H menor. Un H menor. Entonces acá, esto es X igual E. Este X que vale 0. Este X, ya lo calculamos, lo obtuvimos antes, que es E elevado a I. Y ese X que es 0. Estamos listos. Sí. Volumen mayor, pi, la integral del 0 al 1 y a lo largo del eje Y, de el E menos el 0 al cuadrado, por DI. Volumen mayor. Y volumen menor, que es pi, la integral del 0 al 1 de esto que es E elevado a I menos el 0 al cuadrado por DI. Y eso lo presentamos en una sola fórmula, pi, la integral del 0 al 1 de E elevado a 2 menos E elevado a 2i por DI. Ya. Ahí está. Tal como les comenté en clase anterior, usualmente los ejercicios resueltos según esta técnica presentan la respuesta. Así. Y cuesta visualizar eso. Cuesta. Por eso que es necesario ya irse por este lado, que hay una diferencia de volumen. Volumen mayor menos el volumen menor. Y ahí llegamos a la formulita. Entonces, mi objetivo es retomar los temas de área, volumen, donde la integral que se genera hay que resolverla por un método de integración, que era el propósito de hoy lunes, trabajar en ese solamente método de integración, pero me di cuenta que para tenga un buen resultado de parte del juez para ustedes, que el resultado sea óptimo, abordar este tipo de ejercicio, ¿no? Conectar lo anterior con eso. Veamos otro en el mismo tema. Dice, si se lanza verticalmente en el instante t igual 0,
un cohete cuya masa es m. Su velocidad en el instante t es b igual g por t más u logaritmo natural de m menos r por t. U, r son constantes. Son constantes. Hallar la ecuación de desplazamiento, hallar la ecuación de posición en cualquier instante. Ahí. Entonces, veamos la solución. Se pide SDT. Dado BDT, que es el DSADT. Vamos a tener que integrar. ¿Cierto? Vamos a tener que integrar. Como aquí vamos a tener que integrar y va a aparecer una constante integración y BDT SDT es 0. SDT es 0. Separamos variables. Entonces no vamos a tener la integral de S. De S es igual a la integral de g de t más u logaritmo natural de m menos r por t. Y eso por dt. Nuevamente aquí aparece el logaritmo, ¿no? Vamos a ver s de t igual, separamos en dos integrales, g de t más u, la integral de logaritmo de m menos r por t, y eso por dt. Usamos propiedades del logaritmo para facilitar allí la integral esa que se va a generar. S de t, g, t de t, más el u,
factor de logaritmo, factor de integral acá, pongamos integral de logaritmo de, separemos de inmediato, la integral u logaritmo de m, logaritmo de m de t, menos el u, la integral logaritmo de m menos el r por t, por dt. Todos estos son constantes. La integral del cociente, la diferencia de los logaritmos del cociente, la resta de los logaritmos. Esa no hay problema, t cuadrado medio, y este es t, y eso lo resolvemos eso. Resolvemos la integral de logaritmo de m menos r por t, por dt. Tal como hicimos antes, a quien vamos a llamar u, al logaritmo natural. ¿Y quién es el de b? El de t. Aquí tomamos la diferencial, nos va a quedar m menos r por t menos r. Y acá dt. Ahí lo tenemos, podemos borrar eso. S de t, g, t cuadrado medios, más u, logaritmo natural de m por t, menos el u, y aquí estamos entonces. Es esta por eso. T logaritmo de m menos r por t menos la integral de b de u, es menos rt m menos rt, y eso por dt. Ahí cierro paréntesis. Nos queda eso. Para asterisco. Menos RT, M menos RT. Tal vez ustedes están pensando, ¿por qué el profesor, si tiene un signo menos y aquí es menos, ¿por qué no puso más? ¿No? Porque quiero mantener la forma que tiene el denominador. El denominador es menos RT. Entonces voy a aquí usar es una integral inmediata que uno haciendo acomodo algebraico allí, ¿ya? Insertando, restando cosas, que obtiene esa integral. Me recuerdo de cuando en mi inicio como profesor tenía un colega que era fabuloso porque él tenía esa estrategia, ese método de artificioso, así sumar, restar cosas y encontrar la solución. Se olvidaba de los métodos. Era fabuloso. Fabuloso el profesor. Entonces aquí tenemos la integral. Quiero tener esa forma. Para tener, entonces voy a sumar m menos rt. Si estoy sumando, también tengo que restarlo.
por dt. Y ahí separamos en dos integrales. En dos integrales. Puedo borrar porque ahí lo tengo escrito. Menos RT, M menos RT por dt. Entonces acá separamos en dos integrales. Una va a ser M menos RT, M menos RT dt menos el M, ya que puse el M allí, signo menos, menos M, la integral de dt, M menos RT. Y eso se simplifica. Y aquí va a quedar la integral de dt. Y aquí queda un logaritmo natural. Me va a quedar más el R, el M sobre R, el logaritmo natural de M menos el RT. Queda eso. Si yo derivo esto, llego a lo de arriba. La derivada del logaritmo es 1 sobre eso por la derivada de esto, que es menos R. Se simplifica y me queda eso. Perfecto. ¿Ya? Ya estamos. Eso va a implicar más la constante, ¿cierto? La vamos a poner aquí. Pero sabemos que el S en 0 es 0. El S en 0 es 0. Ya. Y ahí para determinar la constante. Vamos a tener S de t. Tal vez me falta espacio, lo vamos a poner acá arribita. S de t, g, t cuadrado medios, más u logaritmo de m, parece que era este. mt menos el u t logaritmo de m menos rt menos todo eso, menos el t menos el m sobre r logaritmo de m menos rt más la constante. Veamos el valor de la constante ahora. El valor de la determinación de C. Entonces, F, esto es 0, eso va a ser 0. Vamos a tener cuidado acá. Ahí. Eso también va a ser 0. Eso también es 0. Me queda menos m sobre r logaritmo del m. Logaritmo de m. Y eso igual 0. Más c, y eso igual a 0. Y ahí sacamos el c, que es m sobre r logaritmo de m. Bueno, y lo reemplazamos allá. Al reemplazar,
se obtiene SDT para cualquier tiempo. Eso es, jóvenes, ya, mi propósito de esta clase. Les quiero agradecer la paciencia que han tenido conmigo, ¿ya? En esta asignatura, ¿ya? Esperemos que nos veamos allí el próximo año en la universidad y para yo saludarlo y ustedes también. Por supuesto, ustedes se tendrían que acercar. Profesor, usted me hizo clase, ¿ya? Estas son las críticas que le puedo hacer, estas cosas son las cosas positivas. Bien, jóvenes, ¿ya? La prueba es el día jueves, ¿ya? Día jueves en el bloque, en el segundo bloque, de 10 entonces, de 10 a 11:30, ahí tienen entonces 1 hora y media y más 15 minutos para enviar los archivos. Bueno, voy a cerrar allí la grabación porque